Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Otra semana repleta de grandes estrenos. James Gray bucea en su infancia sin nostalgia en Armageddon Time, una película que habla de la educación pública, el sueño americano y los Trump. También tenemos otra de las grandes películas del mejor año del cine español, La maternal de Pilar Palomero, y empiezan a llegar comedias navideñas, el documental de Sabina o lo nuevo de Sebastián Lelio en Netflix. En televisión intentamos encontrar la fórmula del éxito de La que se avecina, con sus creadores Alberto y Laura Caballero. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. James Gray estrena Armageddon Time, una de sus películas más personales, donde cuenta su infancia en un colegio público en Estados Unidos con Anne Hathaway y Anthony Hopkins. Los niños dicen cosas, cierto. ¿Pero qué clase de cosas? Dicen cosas malas sobre los niños negros. Te diré lo que pienso yo. Es una mierda pinchada en un palo. ¿No he dicho una palabrota? ¿Algún problema? Después del éxito de Las niñas, Pilar Palomero estrena La maternal, una película sobre madres adolescentes que usa la ficción y el tono documental. Duele mucho parir. ¿Que si duele parir? Carla, es el peor dolor que existe en el mundo. O sea, yo creo que no hay nada más doloroso que parir, vamos. Es uno de los estrenos españoles de la semana. Otro es Sintiéndolo mucho, documental de Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, que muestra el lado humano del cantante. Es muy difícil aceptarse con 70 años, con la vida que uno ha tenido y con la velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo. Y hay comedia, Reyes contra Santa abre la veda a las películas navideñas y reúne a Carra Lejalde y David Verdaguer a las órdenes de Paco Caballero. Menudo fantoche. No sigo sin creer que la chusma dijera que le odiamos porque le envidiamos. ¿Envidia de qué? ¿De qué? Hay también estrenos en plataformas. El prodigio es la adaptación que hace el chileno Sebastián Lelio de la novela irlandesa con Florence Pugh, un alegato contra los fanatismos religiosos. El objetivo de la vigilancia es determinar exactamente cómo ha podido sobrevivir Anna O'Donnell sin comida. ¿Quiere que la vigilemos? El cineasta chino Zhang Yimou se atreve con el cine negro en Cliff Walkers, donde ahonda en uno de los sucesos más turbios de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y China. Separémonos. Yu con Chulian, Xiaolan conmigo. ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Órdenes de arriba. Y en televisión, estrenos españoles a cascoporro, desde La Ruta, una mirada a la ruta del bacalao, hasta La vuelta de La que se avecina, con su 13ª temporada. Este portal es mucho más cutre que el otro. ¿Dónde está el ascensor? En los interiores no hay. Pero no hace falta. Es aquí. Has comprado un bajo. Y si hay alguien feroz en el cine español, ese es sin duda Pedro Almodóvar, el cineasta manchego, que está ahora mismo terminando su cortometraje en inglés. Va a recibir el premio de honor de la Asociación de Informadores Cinematográficos, el premio Feroz de Honor, en una gala que se va a celebrar en Zaragoza el 28 de enero. Y ahí estaremos, Helio Castro, José Manuel Romero, un premio que se ha dado, bueno, a cineastas muy relevantes, actores y actrices muy relevantes, y que ahora lo recoge Almodóvar. Y que se ha hecho un poquito de rogar, digamos así. Sí, vamos a confesarlo todo, pero bueno, muy merecido. Bueno, ese es Pedro Almodóvar. La verdad es que, claro, desde los inicios en la movida hasta la actualidad, es uno de los directores, incluso en esa presencia en la manifestación de la sanidad, sí, es uno de los directores que puede hacer lo que quiera y como quiera, ¿no? Y como tú decías, es que le va muy bien el adjetivo de feroz, porque ha sido feroz en su vida, digamos, pública, y en su cine, y en sus actitudes, y en sus manifestaciones, en fin. Al final es alguien que ha revolucionado el cine español, que ha cambiado la historia del cine, que ha retratado a nuestro país y que está junto a los grandes, ¿no? Junto a Buñuel, Berlanga, es uno de los trío que podemos decir clave en la historia de
del cine español. Él es feroz e incontrolable por lo que pueda pasar. Es un premio muy merecido y también es entendible que ya pues va llegando en una etapa de su carrera, ¿no? Especialmente después de Dolor y Gloria, donde le va a tener que ir tocando y recogiendo estos premios de honor que reconozcan toda su trayectoria. Y que con la prensa se ha llevado a tener una relación también, digamos, de amor y odio. Eso es todavía más divertido. Claro, y a fin de cuentas este es un premio que le otorga la prensa, la crítica cinematográfica, o sea que bueno, vamos a ver qué nos dice. Sí, él ha ganado muchos feroces, sobre todo con Dolor y Gloria, ¿no? Que arrasó en otros esa no, gala. Porque también... Otros no, Julieta o Los amantes pasajeros no. Pero bueno, es verdad que con Dolor y Gloria se coronó, era una película que me había gustado muchísimo y es curioso, ¿no? Los Goya a Carlos Saura y los Feroz a Almodóvar, que son cineastas de dos generaciones distintas, pero que de alguna manera el cine del tardofranquismo y sobre todo luego de la transición se dieron ahí un testigo curioso. Bueno, vamos a dejar a Almodóvar y nos vamos a centrar en los estrenos de esta semana y vamos a empezar por Armageddon Time. Es la última película de James Gray, cineasta que ha transitado por distintos géneros e historias, pero cuyo cine siempre tiene algo personal. Ad Astra, La noche es nuestra, El sueño de Ellis o Two Lovers son algunos de los títulos que lo han llevado a pasar por los festivales internacionales. Armageddon Time, de hecho, se presentó en Cannes. Es su historia más personal, la de su infancia, con unos padres obsesionados con la meritocracia y el sueño americano. Una disección del clasismo y el racismo de aquella América de los 80 a través de la educación pública y privada. Anne Hathaway, Jeremy Strong y Anthony Hopkins son los protagonistas. Polly ya debería estar en el colegio de Teddy. Podemos ayudaros, ¿verdad, Baron? Sí, podemos ayudaros. Por supuesto. Está bien dónde está, mamá. Solo digo que el sistema de educación pública no es lo que era cuando nosotros dábamos clase, ¿no es verdad? Ha cambiado, sí. Abuela, me gusta el colegio. Están todos mis amigos. Harás amigos en cualquier sitio, mi niño. El director ha estado esta semana en Madrid. Además, Armageddon Time ha sido la película de inauguración del Festival de Gijón. Hablaba el director en la Filmoteca después de ir al Prado a ver Las Meninas y al Reina Sofía a ver El Guernica, que evidentemente esta película trata de desmontar el mito del sueño americano. El sueño americano es obviamente una fantasía, pero eso no significa que no sea una fantasía necesaria. Todas las civilizaciones tienen una mentira que se dicen a sí mismas para perpetuarse. Parte de la lucha que estamos viendo ahora se debe a que ese mito no se ha hecho realidad para mucha gente durante mucho tiempo. Eso ha provocado que haya una ira indefinida que por lo general se dirige al lugar equivocado. Pero es que la evidencia de la movilidad social se ha restringido cada vez más. Bueno, ahora comentaremos, pero su padre y su abuelo representan a dos ideologías, ¿no? Que en aquel momento tenían que ver con la ideología neoliberal americana de Reagan y con la socialdemocracia europea. Una dicotomía que definía así. Soy estadounidense, solo puedo intentar reflejar el mundo tal como lo veo y lo vi. Lo cierto es que los estadounidenses tienden a creer firmemente en el capitalismo y en las virtudes del capitalismo. Lo que me encuentro con los europeos es un estereotipo maravilloso, pero me encanta porque es divertido. Y es que los europeos saben que el dinero importa, pero eso les avergüenza. Quizá tenga que ver con que vienen de una civilización más antigua. Sin embargo, los americanos estamos orgullosos de nuestra codicia y de nuestra necesidad de dinero. Bueno, pues lo que hace James Gray es poner la primera diferencia de clase en la vida de un niño, que es la elección del colegio y de en qué valores va a ser educado. Parece que la inercia es privatizarlo todo porque los capitalistas han ganado, pero en Estados Unidos sí parece que hay un movimiento en contra. Las elecciones me han dado esperanza porque no han salido como el mercado pensaba que lo harían. Catastrophe of our current age is that profit
Cuando se habla de escuela pública contra escuela privada, creo que hay que tener en cuenta que ha ganado la idea de que beneficio y excelencia son lo mismo. Eso es una catástrofe que afecta a nuestros días. Cuando hablamos de educación para hacer a la gente mejor o para crear trabajadores obreros como si fueran abejas capitalistas. Bueno, pues abejas capitalistas que somos todos trabajando muchas horas diarias. Está la entrevista completa en el podcast de la SER. Bueno, pueden escuchar la entrevista y pueden leerla, que es maravilloso leer a James Gray. ¿Qué os ha parecido? Pues a mí es que es un cineasta que me gusta mucho porque, en primer lugar, tiene una filmografía pequeña, porque son 7 u 8 películas que abarcan muchos géneros, que son desde el thriller, En la noche es nuestra, o En lazos de sangre, ¿no? Luego está la ciencia ficción, Ad Astra, está la aventura, Senzeta, la ciudad perdida, y todas ellas tienen un poco algunos rasgos en común, la familia, la inmigración en Two Lovers, es decir, son temas que se van repitiendo en su filmografía. Luego es un cineasta que tiene muchos elementos del cine clásico, bebe mucho del cine de Coppola, ¿no? De los grandes maestros americanos, incluso de antes, y que siempre te cuentan historias que en un primer nivel pues las ves muy agradablemente, y esta es la historia de una familia, de la amistad entre dos niños, en un colegio de Nueva York, en los años a finales de los 70, pero claro, debajo te va contando cosas mucho más profundas y mucho más interesantes, y en este caso pues es la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, cómo va cambiando todo el sistema económico, ¿no? En Estados Unidos, que va a ir cambiando, ¿no? Y en este caso la educación, ¿no? Cómo el sistema público de enseñanza se va un poco deteriorando y cómo esa familia de inmigrantes, que es la suya, pues apuesta por la enseñanza privada, ¿no? Y ahí deja un montón de temas para reflexionar y para que se mediten y para que se valoren, ¿no? Bueno, sale Trump, o sale la familia Trump también, de refilón, pero sobre todo son películas que se ven muy bien, con un ritmo muy pausado, con un ritmo... Es decir, que se disfrutan, ¿no? Y que todos los actores, en este caso pues está Anthony Hopkins con un pequeño papel, Anne Hathaway también como madre, y que te dejan un poco respirar, ¿no? Es un cine que yo creo que yo me reconforto con él porque reconozco mucho pues ese cine americano, ¿no? De toda la vida, ¿no? Del cine clásico norteamericano. Y en fin, pues a mí yo es una película que recomiendo y que reivindico, ¿no? Precisamente por eso, porque primero te cuenta una historia, digamos, normal, o aparentemente normal, pero que luego te da para muchos temas para reflexionar. No, aquí hay mucho, o sea, hay mucho entrelazado. Decías tú que es el cine clásico americano, y también hay un homenaje a Truffaut. Sí, y a los también, 400 y al golpes. cine francés, sí, sí. O sea, también tiene mucho de eso, cine europeo, el cine americano también se realimentó mucho en los años 70 del cine europeo, de la nueva ola, ¿no? Y entonces eso se ve. Eso se ve en este cineasta, además, que tiene un discurso pues muy coherente y que no busca nunca el éxito por el éxito, la comercialización por la comercialización, las grandes taquillas, ¿no? Ayer hablaba, ¿no? En la Filmoteca también de eso, ¿no? De cómo sus películas cuestan, pues digamos que, bueno, que están bien y que le permiten eso, seguir haciendo películas. Sí, y además tampoco consigue nunca llegar demasiado a la temporada de premios. A mí es una película que me gustó mucho, la vi en el Festival de Cannes, y me gusta mucho lo que propone, que es como la primera parte de la politización empieza en esa educación, en la elección de esa educación, de qué colegio se va uno. Está presente un racismo que ahora veríamos, o sea, ahora que ha habido una serie de luchas y una serie de evoluciones, se ve todo aquello como algo muy fundacional. Está la idea, ¿no? de la ruptura de la meritocracia y de cómo conseguir el dinero por otros medios. Está la primera puerta del clasismo. A mí me gusta mucho, creo que es una película que lo que muestra es el sistema de cómo cambia el sistema de valores en los años 80, cambió la América de Reagan, pero cambió en la España socialista y cambió en la Inglaterra de Thatcher, ¿no? Y ese cambio, que aquí en España quizá vamos más lentos, y es algo que estamos acogiendo ahora como los americanos, lo cambiaron en los 80. El efecto espejo me parece interesante, y él preguntaba, ¿qué pasa aquí en España con la sanidad? Entonces, claro, imagínate la entrevista, cómo derivó la entrevista contándole la manifestación sanitaria. Pero sí, es una película muy curiosa desde lo íntimo, que además creo, y él era muy claro, esto no es una catarsis y no es para contarme a mí mismo, es para contar algo que yo siempre he tenido en mente, porque creo que ahora mi país se está destruyendo, y se está destruyendo por algo que comenzó en los años 80. O sea, que es esa mirada que sí que tienen algunos cineastas, tienen una mirada más ensimismada, pero yo creo que la suya es una mirada mucho más global y mucho más social, ¿no? Y política que la de otros cineastas que han contado su vida, y eso a mí me gusta y me emociona bastante. Y
Y con todo y con eso sigue siendo en su memoria de niño, pero lo hace desde un punto de vista que a mí me gusta mucho, porque hemos visto las películas, ¿no?, que han indagado en la infancia de grandes autores en los últimos años, y aquí lo hace sorteando en todo momento cualquier tipo de nostalgia. De hecho, la historia tiene un regusto amargo, ¿no?, desasosegante a la hora de mirar a este niño, y siendo una historia de iniciación infantil, pero donde mete todos los temas que habéis comentado. A mí me gusta mucho una frase que le dice el abuelo, ¿no?, que Anthony Hopkins está fantástico en ese papel, que es un caramelo, que le dice: hay que ser agradecido cuando tienes ventaja, ¿no? Y creo que la película justamente está hecha desde esa posición, no una posición de culpa, de voy a hacer esto porque ahora entiendo lo que pasó y yo también fui parte de este sistema, ¿no?, y me aproveché de este sistema, pero sí de una especie de redención y de mirar con su visión humanista que tiene como director y que recorre su filmografía esa época en Estados Unidos, como comentaba también Pepa, y mirar todos esos temas, desde el racismo hasta el clasismo, hasta el sueño americano y el liberalismo, y cómo todo se va construyendo y es lo que somos hoy, y cómo te constituye también todas esas decisiones familiares en la infancia, aunque parezca que sean inocentes, nunca son inocentes en la construcción de una sociedad. Me parece una película fantástica. Y sobre todo que no se autojustifica él. Claro. No, al revés. Nada, al contrario, sino que él mismo dice: oye, yo de niño, me aproveché de mi privilegio. Pero y tampoco era ejemplar, y tampoco era una... Es que el niño es un poco insoportable, pero no hay ni nostalgia, ni culpa, ni búsqueda de redención, ni nada por el estilo desde lo ensimismado que decía Pepa, sino desde exponer desde lo social y una historia infantil, aventuras también un poco canallas, todas esas cuestiones. Bueno, pues vamos a seguir con otro estreno que va directamente a Netflix. Es El Prodigio, es la nueva película del chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por Una mujer fantástica. Aquí adapta la novela de Emma Donoghue, la misma que firmó En la habitación. Es la historia de una enfermera inglesa que va a un pueblo de Irlanda rural, católica, tras una hambruna, a verificar si es cierto un milagro, el de una joven que sobrevive sin comer. Florence Pugh es la enfermera, Tom Burke y Ciaran Hinds completan el reparto de esta película que compitió en San Sebastián. Esto es el principio. El principio de una película llamada El Prodigio. La gente que vais a conocer, los personajes, creen en sus historias con total devoción. No somos nada sin historias. Así que os invitamos a creer en esta. Es también una investigación sobre la función de los relatos en nuestra vida, las historias que nos contamos a nosotros mismos, y las historias que co-creamos colectivamente, las religiones, las ideologías, los mitos sobre nuestras sociedades, etc. Entonces me parecía importante que la película misma recordase al espectador al principio del juego de que ellos van a ser sometidos a los mecanismos de la ficción. Los O'Donnell viven fuera del pueblo. La monja y usted dormirán aquí. Perdone, ¿por qué una monja? Bienvenida a Irlanda. Su cuarto. En este caso, el más evidente sería el personaje que interpreta Florence, ¿no? El científico, una manera de leer la realidad, y el fanatismo religioso, ¿no? de los personajes más extremos de esa comunidad. Nadie me ha dicho aún qué enfermedad tiene la niña. Ninguna. Muy bien. Volveré a mi trabajo en Inglaterra. Anna O'Donnell no quiere comer. Es una de las cosas que me fascinó de la novela de Emma Donoghue. Justamente esta niña que está en el centro de la historia es un joven cuerpo femenino en disputa por distintas narrativas, ¿no? O sea, quién controla la narrativa de esa comunidad, simbolizado, sintetizado en el control sobre la narrativa de qué está ocurriendo con ese cuerpo. Lo que es quizás más indignante es que no se trata realmente de esa niña, sino que del control de la narrativa, de aquellos que la ejercen. Y eso es muy contemporáneo, eso es por lo que estamos pasando evidentemente todos hoy. El objetivo de la vigilancia es determinar exactamente cómo ha podido sobrevivir Anna O'Donnell sin comida. ¿Quiere que la vigilemos? Sí. Una película es un animal complejo, ¿no? Y debería tener muchas dimensiones. Yo creo mucho en lo que dice Hitchcock, que una película debería ser más un trozo de pastel que un trozo de vida.
y entiendo eso, comparto eso. Una película tiene que tener placer cinematográfico, pero al mismo tiempo tiene que tener también una dimensión política, digamos. Siempre la tiene. La pregunta es hasta dónde quieres llegar con eso. Y en este caso, partir la película como parte, con esa declaración de principios en el hoy, es también una forma de decir, no es que esto haya pasado en 1862, sino que esto ha estado siempre pasando. Pasó antes, pasó en 1860 y sigue pasando, ¿no? Esta justamente imposición sobre, en este caso, el cuerpo femenino en disputa, esta forma de imponer narrativas sobre los cuerpos y sobre las existencias, y la eterna fricción entre el anhelo de libertad individual en contra del mandato social, o del mandato incluso en este caso patriarcal, en el fondo, bueno, la tensión entre la ley y el deseo. ¿Conoces los peligros de un ayuno prolongado? No necesito comer. Vivo del maná, del cielo. Siempre es una relación tensa, la relación entre arte y mercado, pero no existe el arte en el vacío. Entonces es siempre una negociación entre lo posible y lo soñado. Y sobre todo los que hacemos cine, creo que sabemos que, a no ser que seas un purista y estés dispuesto a hacer solo una película cada 10 años, pura, anhelo que yo no tengo, porque no creo en la pureza, ni me parece un anhelo digno de perseguir, es una zona complicada. Uno mete las manos en el fango e intenta sacar de ahí el mejor balance posible, ¿no? entre lo soñado y lo posible. O sea, ahí está el cine. Bueno, pues la verdad es que es una pena que esta película no llegue a los cines, no se vaya a ver en pantalla grande toda la disposición fotográfica que hace Sebastián Lelio. A mí es una película que me ha gustado mucho. A mí también, y qué listo es Sebastián Lelio escuchándolo. Sí, a mí me gusta incluso algo de lo que la gente quizás renegó, ¿no? El mecanismo que tiene la película al empezar, esto no es ningún spoiler, y decirle directamente, rompiendo la cuarta pared al espectador, está usted a punto de ver una película, es una historia, y muestra el artificio del rodaje y de cómo va a entrar en una historia, y lo hace partícipe del relato, y es una película justamente que habla de los relatos, del poder de los relatos para constituirnos como sociedad. Veníamos hablando de James Gray, pues aquí los relatos son la religión, la ciencia, también el liberalismo o la mercantilización de los relatos a través de la religión, ¿no? Y cómo también toca el tema del cuerpo femenino en disputa, ¿no? El control sobre el cuerpo de una chica a través de la religión, explotarlo de esa manera, y llega Florent Pugh como el punto de vista científico. Me gusta cómo está desarrollado porque es un drama de época con fórmula de cuento, ¿no? Pero sí que lo desarrolla tan bien, y contando también todo esto de los relatos, y que obliga al espectador a decir a quién creo, a quién no creo. Ese juego durante toda la película creo que funciona muy bien, y me parece una película muy interesante, y Florent Pugh, otra vez, está fantástica. A mí me gustó mucho porque creo que dan el clave, o sea, es una novela de época, una película y una novela de época, que habla de casos reales que ocurrieron en la Irlanda del siglo XIX, que es un país con muchísima hambruna, con muchísimo peso de la religión católica, y donde muchas chicas dejaban de comer, ¿no? Eran los primeros casos de anorexia, y ocurrían ahí, y era una forma de liberar al cuerpo. Bueno, diría Preciado que es una forma de que el cuerpo se rebele contra el sistema, pero eso habría que discutirlo. Pero sí que es cierto que de esos casos reales lo que hace es contrastarlo con algo muy actual, ¿no? Cómo la Iglesia coge esos casos para convertirlos en milagro, y que esa ciudad de repente pueda ser próspera por atraer a todos los peregrinos, o cómo la propia comunidad está en contra de aquella enfermera inglesa que llega después de esa guerra entre Irlanda e Inglaterra. O sea, hay temas muy interesantes. Es una película que se basa todo el rato en dicotomías y en las fake news. Al final, de lo que está hablando la película es de negacionistas y fake news, y de creer en la ciencia o no creer en la ciencia, y creer en los milagros. Me parece que a mí me gusta, sí
que la criticaron mucho por la puesta en escena, y yo creo que tanto la fotografía como la banda sonora, como la forma de ubicar a los personajes en esas casas, ¿no? En una taberna donde se bebe y se come mucho, con esas casas de campesinos donde todo es austero, me parece que tiene una puesta en escena además muy interesante. Y a mí no me molesta el artefacto de las Yo historias creo que es tampoco. También, no lo más original, pero sí que hacer partícipe al espectador de que tú también formas parte de un sistema de creencias que te van a posicionar a la hora de ver esta película. Sí que me parece interesante para darle un giro a un drama de época convencional, que en este caso no lo es. No, ¿Algo que añadir? Yo no la he visto, pero sí que seguí en San Sebastián, que fue una de las películas más valoradas y que extrañó que no se llevara prácticamente ningún premio, Florence Pugh, y no sé si es por la razón que no se estrenaba comercialmente en salas. Yo creo que esa siempre es una razón que afecta a un festival de cine y a un jurado, pero creo que también en este caso le pudo pesar el que Sebastián Lelio tiene un Oscar, Florence Pugh, que es una actriz consagrada. Película festivalera de autor. Y creo que el palmarés en este año, el jurado se decantó por opciones mucho más minoritarias o que lo tienen mucho más complicado. Creo que Netflix y que fueran conocidos o que tuvieran ya un peso en la industria no favorecieron a que tuviera premio. Vamos con cine español. 3 estrenos llegan esta semana y empezamos por La Maternal. Es la segunda película de Pilar Palomero tras el éxito de Las Niñas. En ella repite algunas fórmulas de esa primera película, pero indaga otros caminos. Es la historia de una menor que se queda embarazada y entra a vivir en una casa de acogida con otras menores en su situación. Una mezcla de ficción e historias reales, con la debutante Carla Quílez, que por cierto ganó la Concha de Plata en San Sebastián, con Ángela Cervantes y con un grupo de chicas que vivieron esa misma experiencia. ¿Pero sois pareja? No. Son amigos. Pero la habrá tenido que gustar. A ti te puede gustar tu mejor amigo. ¿Te gusta, no? Claro. No, fue por error. Por error. Pero... ¿Qué error? No entiendes que te meto una almohada. Te lo follaste porque quisiste, ¿no? Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. La verdad que me está sorprendiendo porque mucha gente me está diciendo que están muy conectadas las dos películas. Yo creo que más incluso de lo que yo me imaginaba cuando la empecé a desarrollar. Las dos tratan sobre la adolescencia, ¿no? Aunque pues con temáticas muy distintas. Y es verdad que en las dos hemos trabajado de una forma muy similar, ¿no? Pues con un casting que mezcla pues actrices con más experiencia, como puede ser Ángela, con otras actrices que es su primera vez delante de la cámara. Pues yo llego a La Maternal a raíz de Instagram, porque yo desde pequeña pues me creé una cuenta para subir bailes y hubo un momento en el que se empezaron a viralizar. Entonces también como el casting pilló también en tiempos de pandemia y así, pues Irene Roque también me explicó que se basaba también un poco más en las caras que iba viendo ella. Entonces le apareció un vídeo mío y me escribió por Instagram. Entonces yo se lo comenté a mi madre y le dije, pues vamos a ver. Pero hubo 2 primeras veces que me dijo que no, pero yo seguí insistiendo porque dije, ¿y si es verdad? ¿Y si? ¿Cuál era el planteamiento? Y para mí siempre fue hacerlo desde un lugar, pues intentar que fuera lo más honesto y verdadero posible, cogida de la mano de las chicas, ¿no? Que para mí han sido pues el faro, la brújula, lo han sido todo, y a través de la confianza que ellas han depositado en mí, pues he conseguido pues eso, sentir, ¿no? esa confianza, ¿no? Para poder hablar de un tema que además es tan delicado y yo creo que tan importante también. No sé, como me dejé llevar mucho por Pilar y ya en ese primer contacto ya sentía que ya estábamos trabajando y sí que me daba mucho, porque aunque sí que he trabajado, pero no me siento tan veterana, no sé, de repente porque ha sido en este contexto, pero en otro no sería para nada yo la veterana, entonces pues intentando llevarme todo lo que podía de las chicas. Cuando estuvimos ensayando, creo que ahí sentí que me estaban dando el personaje. Hacíamos improvisaciones en las que ellas eran como mi mejor juez que podía tener en ese momento, ¿no? Y fue cuando empecé a ver que con respeto y con amor y con la ayuda de todo el equipo, pues que igual sí que podía hacerlo. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Estamos hablando de maternidad y adolescencia, ¿no? Y estamos explicando el caso de Carla, 14 años, con su amigo Efraín,
pero vale, esto es una manera, ¿no? Pero yo creo que al tema de la maternidad y la adolescencia le sobrevuelan otros temas que no podíamos obviar, ¿no? Como pueden ser cosas que se hablan en esa escena, ¿no? Como son la violencia machista. Y luego yo cuando empecé a desarrollar el proyecto, lo primero que hice fue eso, conocerlas, quedábamos a tomar un café, quedábamos para pasear, y yo lo que me transmitieron eran las ganas de contar, de hablar, de explicar, ¿no? Ellas lo repiten siempre y sí que es así, ¿no? Que se habían sentido muy juzgadas por su entorno, por el pueblo donde vivían, por el instituto al que iban y que igual habían tenido que dejar de ir precisamente por eso, y tenían ganas de explicarlo, ¿no? Y yo ahí pues también me coloqué en una posición de, vale, pues aquí estoy yo. Pues Pilar Palomero, segunda película, La Maternal, una historia más que sobre maternidad, como explicaba ella, sobre algo que sigue ocurriendo, ¿no? Que son qué pasa con esas madres menores de edad, quién las atiende, quién las ampara, y la verdad es que es una película muy emocionante. Sí, sobre esa contradicción, ¿no? De ser adolescente, tener 12, 13, 14 años prácticamente, estar a otra cosa y ser madre en ese momento. A mí me parece una película fantástica. Es que este año no nos cansamos de decir, pero es que lo del cine español este año, pues seguramente lo recordemos, ¿no? El año que viene o dentro de unos años, pero me parece que siendo una segunda película es de una madurez lo que plantea y cómo lo plantea, porque creo que hay cosas muy interesantes en la película, el reflejo, por ejemplo, entre el personaje de Carla y Ángela Cervantes, como madre e hija que han tenido pues un camino paralelo y tienen una relación tensa y al final tienen que llegar a un punto en común porque han tenido historias parecidas siendo madre e hija, y luego el concepto de meter esa especie de inserto documental, ¿no? Pero con chicas que han sufrido realmente, que han sido madres adolescentes, no han sufrido, pero han sido madres adolescentes y cuentan su historia y le da voz a esa historia, y eso eleva la película. Creo que es una de las grandes secuencias del año en el cine español, y creo que sí que consigue a través de las elipsis, de lo que no cuenta, contar todo lo que quiere contar, es decir, la contradicción de la que hablaba al principio, y no centrarse en otras cosas ajenas de la maternidad que no le interesaban en este caso concreto, para contar una cosa que no hemos visto tanto en el cine, que es estas madres adolescentes. Es impactante y emocionante también ver a una niña prácticamente embarazada y cómo teje narrativamente y también a través de la cámara toda la historia. Me parece estupenda. A mí me ha gustado mucho, me parece que sí que es un acierto esa escena, y de hecho quizá lo que he hecho en falta son más escenas de ese tipo. Me gusta mucho que en ese momento se note el dispositivo, se note la cámara, pero se note la realidad sobre todo, ¿no? Y después cómo eso está encajado en la propia historia de ficción, en el uso de la música, en el uso de los escenarios. Es Elio Castro el bar de Jamón, la periferia donde Vigas Luna ubicó a esos personajes, y realmente sí tiene algo, con un estilo completamente diferente al de Vigas Luna, pero sí tiene algo de continuar con esas mujeres obreras que se han quedado un poco al margen de todo y que, bueno, pues no tienen mimbres para salir adelante, ¿no? Y en ese caso los relatos de las chicas, que además han hecho promoción, han estado en San Sebastián, son realmente impresionantes, de tal manera que nunca sabes qué historia es la que es de verdad y la que no. Creo que Palomero da un gran paso, se ha crecido muchísimo de las niñas aquí, y es una película que tiene cosas realmente muy, muy, muy impresionantes en este año, y sobre todo ese tema que trata, que no lo hemos visto tan desarrollado, ¿no? Y es verdad que habla de muchas cosas. En esa escena, lo decía Pilar Palomero, mencionan el aborto, mencionan la violencia de género, y yo creo que ahí está la clave de la película. Por eso digo que ojalá que me hubiera gustado más escenas todavía en ese sentido, pero bueno, entiendo que al final es una historia de ficción y que empieza y acaba con ese personaje odioso como el niño de Armageddon Time, que no la soportas, y que Carla Quiles tiene un futuro por delante. Vamos a ver si ha ganado Concha de Plata en San Sebastián con corrector dental. Vamos a ver si está en los Goya por edad, que no puede estar por los Goya por edad. En los Feroz podría estar. Sí. Pero Ángela Cervantes sí que fue candidata al Goya por Chavalas, y la verdad es que creo que aquí tiene un trabajo, aquí tiene también posibilidades muy generoso, creo yo, porque es un trabajo de secundaria, ¿no? Pero dándole la réplica a alguien debutante y a muchas actrices no profesionales, y creo que es generoso porque entrelazan toda la historia muy bien. Bueno, pues esta entrevista está completa en Ser Podcast. Vamos a pasar al siguiente estreno. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Por fin ayer llegó la hora tan temida
de hacer balance de mi vida y terminar esta canción, y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. Bueno, otro estreno español es Sintiéndolo mucho, es el documental que durante décadas lleva rodando Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina. Le ha acompañado por medio mundo, por los escenarios, camerinos, casas, hoteles, coches, para trazar la biografía de uno de los cantautores más importantes y populares de la música española, que se desnuda delante del director. Yo me hubiera conformado con enseñar literatura en un instituto machadianamente, ¿no? Yo no tuve nunca ni sueños, ni delirios de grandeza, ni nada parecido. No recuerdo a nadie que pensara que se podía ganar dinero con ninguno de esos oficios. A nadie, ¿eh? No se hablaba de eso. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros. Y el documental de Fernando me ha puesto las pilas para volver a escribir, volver a cantar, volver a irme de gira. Y ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Me emociona la belleza en general y sobre todo la belleza en las artes. Me emociona mucho la música y me emociona por sobre todas las cosas la poesía. Me gusta la solidaridad de la gente que han hecho mucho por acabar con ella, pero no consiguen acabar con ella. Y bueno, ese tipo de cosas. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas, aunque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando. Bueno, pues Joaquín Sabina, la verdad es que los sabineros van a morir de gusto con este documental. Yo me reconcilié un poco con esas canciones de Joaquín Sabina, y la verdad con el personaje, que es fantástico cada vez que aparece en escena. La verdad es que es un personaje de cine clásico casi, tremendo. Y que tiene muchas referencias en sus canciones al cine, sí. Y que sus canciones, bueno, es que escuchábamos a Mi Annie Hall, ¿no? Sí. Una de Romanos, que es una canción dedicada pues a las sesiones de tarde donde se veía una película y se hacían otras cosas, ¿no? Y muchas de sus canciones también casi se podrían adaptar cinematográficamente, podrían dar para una película, ¿no? Y luego sí, él también es un personaje muy cinematográfico, ¿no? Y el documental, aunque a mi gusto, ahora le escuchamos hablando de la izquierda en un corte que ha dado mucho que hablar, pero para mi gusto lo único que le falta es hablar de la dimensión política de Joaquín Sabina, que la tuvo y mucho, ¿no? Y quizá es un documental que habla de su figura, en la que le vemos ante sus inseguridades, le vemos creando, le vemos con esa relación con las drogas y con el alcohol para crear, que la verdad es que es tremenda las cosas que dice, o esa incapacidad de tener una vida doméstica serena, ¿no? Frente a Serrat. Frente a Serrat, que es todo lo contrario, y sobre todo la evolución. Viendo el documental se ve la evolución de la música y la evolución de la España reciente. Yo creo que Fernando León de Aranoa se le dan muy bien los documentales. Hizo un documental fantástico sobre Podemos, y en este documental también, porque da la sensación de que el que está siendo grabado se olvida de que hay cámaras, y eso pasa muy pocas veces. Sí, eso que no hay mucha distancia entre quien graba y quién es el protagonista del documental, porque realmente son amigos, y yo creo que también esa distancia es la cercanía que necesita Sabina para retratarse y para abrirse y hacer un documental. A nivel documental, pues quizá perjudica un poco, ¿no?, la distancia que puedas tomar con el entrevistado. Y sí que es curioso, sobre todo, ver, han sido 13 años, la evolución desde hace 13 años del Sabina que era al que es hoy, que han pasado 13 años, pero es completamente diferente desde la manera de crear en un viaje que hay en Cádiz a la manera en la que está como un flan antes de salir a la Plaza de Toros de las Ventas a un concierto, con lo que significa esa plaza para él, ¿no? Entonces sí que puedes verlo en momentos de intimidad y en momentos de creación, en momentos cascarrabias, cabezón,
guión divertido, que también lo es. Y luego la hostia del Wizzing. Y la hostia del Wizzing empieza así. Es muy divertido porque le dice, Fernandito, no me vas a sacar la caída, ¿no? Y es lo primero que saca también la acogida a José Tomás en Aguascalientes, en México. Y es verdad lo que dice Pepa, la dimensión política queda afuera, y está así su pasión por los toros, que es cierto que en los últimos años de vida es lo que ha ocupado gran parte de su tiempo libre, los toros. Lo decía también en la rueda de prensa. Bueno, pues vamos con el tercer estreno español. Es Reyes contra Santa, una comedia de Paco Caballero con Carra Elejalde, que está que no para, y David Verdaguer. Es el inicio de las muchísimas películas con la Navidad como telón de fondo que van a empezar a aflorar en cines y plataformas. En este caso está centrada en los Reyes Magos, hartos de Santa Claus y en plena guerra. ¿Por qué íbamos nosotros a hacer algo así? Hace tiempo que no le soportáis. Tú mismo me dijiste un día que estabas harto de la invasión cultural. No podías soportar que a los niños y niñas cada vez les guste más escribir la Santa que a vosotros. Soy fan de ti, de tu manera de vestir. ¿Nos da miedo hacer pelis de aventura? No lo sé, yo creo que no estamos quizá acostumbrados. Antes contaba también que yo como director, que he visto mucho cine de los 80, a mí me gusta ese cine y me gusta hacerlo. Entonces cuando ha llegado la oportunidad de hacer Reyes contra Santa, yo me he ido ahí. Hemos sucumbido al colonialismo sajón. Ya te digo que el Black Friday, que el Halloween, que Santa Claus, que todo. Vamos poco a poco siendo contaminados y fagocitados. Entonces, por supuesto que las Navidades están muy bien elegidas para que consumamos. Porque sí, porque te pones tan presumida. El cineasta chino Zhang Yimou también tiene nueva película, Cliff Walkers. Es una vuelta a un thriller de espionaje, género menos habitual en su filmografía, en torno a un caso real, el de 4 agentes especiales del Partido Comunista en misión secreta para descubrir los experimentos que los japoneses estaban realizando con prisioneros. Una historia de venganza y traiciones con el paisaje nevado como telón de fondo. Esa chica a la que se han llevado es de los nuestros. Tenemos que ayudarla. Unidad 1. Dime qué te ha dicho. Nada. Hemos fingido no conocernos. ¿Y su compañero? No lo he visto. ¿No va en el tren? No lo sé. ¡Próxima parada! Bueno, Elio Castro, ¿qué capacidad Zhang Yimou a sus años para rodar esta historia de espías con la nieve, en un tren, con traiciones, con... A mí me asusta porque como lo tengo muy idealizado, sobre todo en las primeras películas. Yo hace poco volví a ver Vivir y es que me parece tan prodigiosa que te explique la historia de China reciente que cuando llega una nueva película de Zhang Yimou estoy como temblando diciendo a ver si se me cae el mito, ¿no? Pero bueno. Pues se le da bien el espionaje. Y vamos a más estrenos que llegan a los cines. Monstruos es una película protagonizada por Cristina Ricci, un thriller de monstruos que se centra en una mujer traumatizada que huye de su exmarido abusador con su hijo de 7 años. Te echo de menos a mi hijo. Pues será mejor que te acostumbres porque no volverás a ver a ninguno de los dos nunca más. ¿Cómo has podido? Hay también comedia romántica, Cariño, cuánto te odio, de Peter Hutchins, adaptación de un bestseller que juega con lo romántico, pero sobre todo con la comedia. Tensión sexual no resuelta entre 2 tipos que compiten por un ascenso. Así que estoy atrapada día tras día en interminables jornadas de trabajo, a solas con mi maniático archienemigo. 4 quejas esta semana, 4. Y esto es Otra adaptación literaria, El Gran Maurice, protagonizada por Mark Rylance, es la historia de un padre de familia que ve peligrar su trabajo en plena crisis económica, por lo que decide hacerse golfista profesional. De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros. Por supuesto, yo tenía otras ambiciones. Muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces todo cambió. Y por último, una ópera prima latinoamericana, 1976, es el debut de Manuela Martelli, con una historia en parte personal ambientada en la dictadura chilena, cuando una mujer se enfrenta al dilema moral de acoger a un joven que huye del régimen militar. La película estuvo en la quincena de realizadores de Cannes y también en San Sebastián. ¿Por qué te dispararon? ¿El cura le dijo algo? No, pero eso los curas mienten. Tú no eres un delincuente común. ¿Por qué? No sé, no me parece. No soy un delincuente común. ¿Qué eres entonces? Si me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Y si me torturan, yo podría dar el nombre del cura. Me empecé a interesar por observar ese contexto de la dictadura desde el interior de una casa. Cómo es que se vivía
y cómo es que se filtraba la represión y el horror en el interior de una casa, qué efectos iba teniendo eso de manera en lo más íntimo, ¿no? En el espacio más íntimo, en el espacio doméstico. El cine en la SER con Pepa Blanes. La serie. ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Protesto! ¡Presidenta de división! A la rubia le di mandanga de la buena. ¿Cómo te he dicho? No pienso responderte a eso. ¡Pelirrojo! ¡Se lo cuentas al tonto y a mí no! ¡Que no le he contado nada! Si quiere una cena elegante, llévese un bogavante. Si quiere una cena de gala, llévese una cigala. Si quiere una cena muy fina, llévese una lubina. Yo no tengo por qué aguantar que se me insulte de esta manera. Yo ahora mismo cojo y me voy a casa de algunos de mis amigos que los tengo así, y con más clase que tú. Hombre, por favor, que parece que estoy mendigando un camastro con derecho a bidet en un cuchitril de monjas reposteras. Las tonterías que llegáis a hacer los hombres por una mujer. Me está cayendo. Atrapado la comunidad. Ahora solo sueño en esta paz. Pues hablamos de series de televisión y del regreso, como hoy, de una de las comedias más longevas. 13 temporadas lleva La que se avecina en televisión. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. 13 y van a llegar a 15 porque ya tienen otras 2 aseguradas, ¿eh? Madre mía, qué viejos somos. Bueno, la serie se reinventa con un cambio de escenario, con la ausencia de actores importantes, pero también con la incorporación de algunos nuevos. La que se avecina vuelve a la televisión después de 270 capítulos y de ganar el Ondas a la mejor serie de comedia. Hubo un cambio evidente con el paso de Aquí no hay quien viva a La que se avecina, más allá de la ausencia de ciertos actores y el desembarco en otra cadena, y era que cambiaban el centro de la ciudad por el extrarradio. En esta nueva temporada, la comedia de Mediaset vuelve a un edificio céntrico y a los actores habituales, como Jordi Sánchez, Pablo Chiapela, Petra Martínez o Loles León, se incorporan otros nuevos como Mamen García o Félix Gómez. Vuelve con nuevos conflictos y adaptada a los tiempos, gentrificación y pisos turísticos incluidos. ¿Pero qué hacéis aquí todavía? Que tengo el piso alquilado. Os tenéis que ir ya. ¿Cómo alquilado? ¿Vas a dejar a tu padre en la calle sin previo aviso? Si te lo dije hace un mes. ¿Pero a quién se lo has alquilado? Que luego la gente se queda de ocupa y no paga. Son alquileres vacacionales. Lo he puesto en Airbnb. ¿En dónde? Un sitio para gente que viene a pasar unos días. Cuidado con lo de venir a pasar unos días. Acuérdate de la paca. La que se avecina, la que se avecina. Hemos invitado a los creadores de la que se avecina, a Alberto y a Laura Caballero, para hablar precisamente de esta serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Qué habéis comido hoy? No, esto es una broma, que los oyentes no se vuelvan locos, que hemos hecho antes de antena, lo vamos a dejar aquí. Antes de nada, pues felicitaros porque habéis ganado un premio Ondas. Así sí. O sea, esto para empezar, han tenido que pasar 15 años para que os den un premio por este proyecto. Bueno, o sea, paciencia pura. No sé si los premios son elitistas. Vamos a empezar a saco ya. Hemos hablado de comida, vamos a empezar a saco. Se ponga interesante, sí, son unos cabrones todos. No, bueno, nosotros tenemos la buena experiencia de que nada más ponernos a currar en esto, con Aquí no hay quien viva, nos dieron uno hace, pues mira, si hace 15 años La que se avecina, pues ahora 17 o 18 años. Entonces no nos enteramos ni dónde estábamos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, y me acuerdo de una frase maravillosa que dije en el escenario. ¿Tú te acuerdas? No, ¿qué dijiste? Te devuelvo la tortilla, en vez de le doy la vuelta a la tortilla. Bueno, ese fue el nivel, entonces intentamos mejorarlo un poco ahora. ¿Qué vais a decir entonces cuando os den este? Yo poco. No sé por qué no me gusta prepararme los discursos. Ahora lo entiendo todo. Claro. Esta nueva temporada que os movéis del extrarradio al centro, sí. Aparte hay nuevas incorporaciones. ¿Qué posibilidades narrativas da esta mudanza? Hombre, un montón. Un montón, porque además nos ha quedado bien bonito todo. Entonces las posibilidades narrativas se nos han ampliado de forma considerable y... las narrativas sobre todo, porque hemos hecho una cosa yo creo que es maravillosa, que es dividir. Antes vivían todos como al mismo nivel, ¿no? Las mismas, tenía uno más grande, otro más pequeño, jardín o no jardín, pero
ahora están como en dos estatus completamente diferentes. Y eso ya dividirles, si siempre están divididos de por Ahora sí, más. ahora dividirles más Claro, es la bomba. Es como una arriba y abajo, pero en horizontal. O sea, los exteriores, que son los pijos. Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto está inspirado en la realidad. Yo he entrado en muchos, en barrios semipijos o pijos de Madrid, que los exteriores eran divinos, y tenías un paso de carruajes y al fondo estaba la chusma. Que cambia hasta el olor. En unos interiores espantosos, ¿no? Y eso fue lo que nos dio la idea y la justificación de seguir con esto después de 12 años, claro, que tampoco tenía mucho sentido. Entonces, Pero esto puede acabar como Parásitos. Sí. Sí. Es que yo, de verdad, creo que Parásitos tenía un punto también muy para que se avecina. Según iba evolucionando la película, yo iba diciendo, hostia, esto mola. Sí, porque, bueno, realmente también estás haciendo un poco una parodia a la sociedad. Nosotros lo llevamos haciendo muchos años. Y es un poco lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Que cada vez hay más extremos y la gente o encaja en el sistema o sale expulsada de él, ¿no? Entonces sí nos apetecía contar esa especie como de clasismo que hay en toda la sociedad y en cada edificio, por supuesto. Y dentro de esta parodia de la sociedad que hacéis, que lleváis tantos años haciendo, supongo que habréis notado una evolución, habéis cambiado la forma de ironizar sobre ella o los chistes van por otro lado. ¿Cómo habéis evolucionado? Con el salto de Aquí no hay quien viva a la que se avecina, básicamente nos volvimos más cafres, pero por no aburrirnos. Es decir, teníamos que hacer una cosa que no nos apetecía hacer, ¿no? No te imaginabas que después de Aquí no hay quien viva, el siguiente proyecto fuera a hacer eso. Es como si Nadal, no sé, gana Roland Garros con la izquierda. Bueno, pues ahora juegas con la derecha, ¿no? Qué necesidad. Entonces eso fue un poco para divertirnos. Como no teníamos, ¿te acuerdas? Que dijimos, esto va a durar 2 minutos, pues vamos a hacer el cafre. Y luego de repente pues volvió a remontar y volvió a ser un éxito. Y ahí ya fue cuando dijimos, ostras. Y ahora realmente, pues cómo ha evolucionado. Es que como es una serie contemporánea, pues va evolucionando un poco, también va con el pulso de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, estar un poquito al loro de qué está pasando y a partir de ahí hacer comedia sin limitaciones, que es lo que sí agradecemos mucho. Eso de las limitaciones es importante en un momento donde cualquier cosa que se vaya para un lado o para otro es criticable, ¿no? ¿Vosotros cómo hacéis para eso? O sea, ¿cómo hacéis para no autocensuraros? Porque quizás es ahí donde está lo más grave, ¿no? Yo creo que lo bueno de La que se avecina es que precisamente por llevar tantos años nos permite hacer lo que nos dé la gana. O sea, si fuera una serie nueva arrancando hoy, no podríamos, creo, ser tan libres, ¿sabes? Entonces, ahora mismo es como si estaríamos muy jodidos. Arrancar otra vez con esto. Es que yo creo que no podríamos, a lo mejor no nos dejaríamos a nosotros mismos. Entonces, lo bueno de esa trayectoria que lleva, de esos personajes, cómo han evolucionado, algunos han involucionado, y eso te permite, pues, decir lo que te dé la gana, porque es que no nos ponemos ni... Bueno, ha habido suerte con eso. También es lo que dice Dani, nuestro guionista y compi de toda la vida, ¿no? Decía, el que quiera ver una cara en el gotelé la va a ver, ¿no? O sea, quiero decir que no por el hecho de tú suavizar el tono, practicar la autocensura, nada te garantiza que vas a estar exento de cualquier tipo de polémica, porque la gente la va a buscar donde sea. Había capítulos hace 1000 años. O sea, tuvimos más problemas en Aquí no hay quien viva que en que era La que más se blanca. avecina, que era más blanca. De repente escribía uno que el conejo que tenía Mauri no comía lechuga y que los conejos enanos El no conejo comen enano no podía comer lechuga. Claro. Literal. O que el aguacate era un postre sanísimo porque que habíamos criticado el aguacate y no sé qué, y una señora, pues... O sea, te quiero decir que al final todo el mundo tiene esa tendencia a ver caras en el gotelé. Entonces, sí, no, es imposible hacer comedia, es mejor dedicarte a otra cosa, ¿no? El aguacate de la polémica. El aguacate, sí, no vea la que se dio con el aguacate. O sea, unas tonterías impresionantes. Entonces luego, y de repente un día, Antonio Recio dice una barbaridad y dices, hostia, verás, está acolado, pero se va a liar una. Y no pasa nada. Porque al final estáis haciendo un retrato de España cada temporada y casi de la evolución de los últimos 15 años de España. No pegado a una actualidad de la que podemos ver en los informativos, pero sí con muchas cosas, como decía Alberto, que están en la calle, ¿no? Antes era más fácil porque íbamos más pegados a la emisión. Luego ya ha habido una etapa intermedia en el que de repente se ha ido dilatando los tiempos entre lo que escribes, lo que grabas y cuando se emite. Entonces ya no te la puedes jugar tanto. Tienes que ir como con un poquito más de precaución. Y ahora parece que se está dando otra vez en la tele el proceso inverso. Vuelve un poquito la prisa y se nos acerca esta temporada de todas las últimas que hemos grabado, paradójicamente la que está más cerca el momento de grabarla que el momento de que la gente la pueda ver. Acabamos de grabarla hace 2 meses. Nada, pues si es que antes de ayer estábamos viendo los planos de los decorados nuevos. En enero no había nada, o sea, para que os hagáis una idea, en enero no había nada, ni decorado, y la hemos liado una muy gorda. Entonces de repente ha pasado todo muy rápido, ¿no? Que estrenamos ya
digo, bueno, no está mal tampoco volver un poco a los tiempos... A la prisa. Sí, porque hubo un año que no emitieron la serie porque no les hizo falta. Entonces tú tenías una serie grabada y cuando hacías la rueda de prensa no te acordabas de lo que... Claro. No, y los actores decían, qué delgado estaba o qué gordo estaba. Cuando veían las imágenes. Y hablabas ahora de los tiempos, de todo este ritmo un poco frenético que lleváis. ¿Cuánto se tarda en escribir una temporada y cuánto se tarda también en rodarla? De escribirla, Laura os cuenta lo de la realmente tardas más o menos un mes en la Biblia, es decir, en más o menos ver qué le pasa a cada personaje y cuál va a ser un poco su recorrido. Y luego ya una vez que coges velocidad de crucero, que normalmente es cuando pasa el primer capítulo, tardas aproximadamente unas 2 semanas en escribirlo, 2 semanas y pico. Entonces al final, una temporada ahora mismo de 8 capítulos, pues te puede llevar entre 5 y 6 meses de preparación, de la parte de escritura. Luego el rodaje, que claro, como son películas, largometrajes, porque estamos nosotros atascados en la maldición de los 70-80 minutos, claro. Pues entonces eso, pues claro, al final por mucho que corras, pues lo mismo, más o menos, ¿no? O sea, y más o menos, que eso eran como 13 jornadas por capítulo con... son como 15. Alguna doble unidad, pues te salen 2 semanas, más o menos. Pero sí, no, lleva trabajo y aparte como en la que se avecina también, que hemos hecho un montón de cosas, cada vez intentamos ir a más, a mejor o a más, hacemos fricadas más grandes, también son un poco más complejas de grabar y también subes un poquito el nivel visual para darlo más y también eso hace que el rodaje sea un poquito más lento. Entonces, bueno... La puñeta esta hora de querer confundir. Está muy bien hablar esto en este programa, ¿no? Está muy bien. Las series con el cine. Sí. No, es que son películas. No, a ver, las series son series, creo, y las películas son películas, ¿no? Entonces, está muy bien que tú quieras darle una calidad de la hostia a todo, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en el caso nuestro de la comedia, nos hemos dado cuenta que grabar 4 o 5 páginas al día es un coñazo impresionante y la gente del cine lo considera un rendimiento excelente, pero cuando vienes de otras épocas dices, hombre, está muy guay, utilicemos una cámara de puta madre, iluminemos de puta madre y tal, pero bueno, vamos a pasárnoslo también bien en el sentido de no estemos 1 hora iluminando el otro campo, ¿no? Yo estoy a favor de las cosas rápidas. No, porque pierdes un poquito la sensación, el timing, los propios actores, claro. Y sobre todo yo tengo la sensación de que se aburre todo el mundo más. Entonces queda de la hostia, queda muy bonito, pero hay algo ahí por el camino que se pierde. En Aquí no hay quien viva grabábamos a toda pastilla, no había tiempo. Claro. ¿Que vas a iluminar qué? En las órdenes ponía de 9:30 hasta fin de jornada, o sea, nadie se mojaba, ¿no? Entonces, pues eso. Eso os iba a decir, porque al final la televisión tradicional sí tenía esta cosa de aquí te pillo, aquí te mato, todo rápido. Sí. Pero claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo curioso ahora es que te reestrenan en Netflix, Aquí no hay quien viva, en SD, con las bandas laterales negras. El primer capítulo prácticamente ni se veía, no es que fuera... y de repente se mete en el top 10 de series y no se ha bajado de ahí. Claro. Te quiero decir... Entonces, y grabamos 30 páginas al día. Claro, y lo ves, curiosamente, y no está mal hecho. O sea, te quiero decir, no es que digas, hostia, qué mal hecho estaba. No, la gente y las nuevas generaciones se han incorporado a la serie, por ejemplo, con eso. Entonces dices tú, ostras, según el género igual, no sé, tampoco es por menospreciar la comedia porque tiraría piedras contra mi propio tejado, pero yo creo que también está muy bien llegar a unos extremos. Es decir, ahora con un iPhone 14 te da una calidad de la leche. O sea, que te quiere decir que tampoco hay que liarse mucho. Entonces yo soy muy fan de Larry David y decir, mira, mete la cámara, graba que nos queremos ir a mi casa. Pues nosotros nos estamos liando, ¿eh? Que lo sepas. Vamos por el camino contrario porque te arrastra la industria, es un coñazo. Y sois de los pocos, ¿no? Que todavía, lo comentabas ahora, serie de más de media hora, porque con esto de la llegada de las plataformas, la comedia ha cogido el formato de media hora, vosotros sois de los pocos, sí. Pero os quería preguntar, porque claro, no sé si ha condicionado mucho que estáis con un pie en Prime Video y otro en Telecinco, ¿eso ha cambiado la manera de hacer la serie? Nuestros pies siguen los 80 minutos. ¿Pero os estáis cómodos con los 80 minutos? Ya, a la fuerza, ¿quieres? No, a ver. Es que ¿estás cómoda con un tacón de 15? Me siento guapísima. Ahora, tengo unas ganas de llegar a casa. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que, a ver, te digo una cosa también, cuando nos han hablado de repente, no es que nos han hecho una propuesta concreta, pero no, pues a lo mejor se puede hacer más corto, no sé qué. Sí, la puedes bajar ahora a 50-60 minutos, que era el origen de Aquí no hay quien viva, que por eso es una serie coral con tantos personajes. Nosotros ahora no podríamos hacer, de hecho, los americanos se estrellaron contra la adaptación de Aquí no hay quien viva,
precisamente por eso, porque decías, ¿cómo cuento un edificio en 22 minutos? Claro, tengo exactamente 30 segundos por personaje, ¿no? Entonces tampoco sería un favor. Lo bueno está en que también nos hemos puesto a hacer una serie de media hora, diseñada para serie de media hora, y claro, escribirla es una gozada porque haces así y hostia, ahí te has pasado. ¿Y los 5 meses de preparación se acaban en 2? Sí, se reducen, o sea, dicen, ya tenéis los guiones, pero como si fuera una cosa increíble. Digo, pues es que esto es cortísimo. Y La que se avecina es una serie que se consume muchísimo en reposiciones, en Factoría de Ficción está todo el rato, y claro, ya está en el imaginario popular, o sea, están los chistes, están todas las coletillas, están algunos gags. ¿Creéis que está envejeciendo en tiempo real, que va acorde con la sociedad, o creéis que va a envejecer bien? Es que eso con el tiempo, eso nunca se sabe. Ahora no puedes valorarlo porque como la serie está viva, está en producción, también puede tener relación con el hecho de que la gente la vea mucho. Pero yo creo que probablemente suceda algo parecido a lo que pasó con Aquí no hay quien viva y tenga un buen número, o sea, tenga un recorrido en el tiempo. Simplemente por el timing, porque no hemos hecho tampoco chistes temporalistas, digamos, de personajes que de repente desaparecen de la sociedad y ya no sirven. Yo tengo confianza en que le pase un poco lo mismo. Lo que pasa es que eso al final, la piedra de toque es el tiempo, ¿no? Yo quiero envejecer como La que se avecina. A ese ritmo, te lo digo. Porque la veo que va bastante más lenta que yo. ¿Y qué es lo más difícil de acabar temporada? O sea, es retener a los actores, es pensar en la siguiente, es el deshacerte de algo, en lo que llevas, antes decías, ya se te ha olvidado, en lo que llevas mucho tiempo pensando y de repente se acaba. Para mí lo más duro, la parte de actores y tal, hemos tenido bastante suerte en el sentido de que hay un grupo, hay un core del asunto con bastante lealtad y que hemos estado muchos años y curramos juntos. Y luego también que hemos descubierto con el tiempo que cuando de repente se ha ido alguien y hemos creído que se ha acabado el mundo, no se ha acabado. Nunca se ha acabado y aparece otra cosa. Entonces, lo que a mí sí me ha afectado especialmente este año ha sido lo de José Luis Gil. Sí. Para mí eso sí ha sido, y de hecho hablamos de que si no hubiésemos renovado la serie, si no la hubiésemos tenido renovada y hubiésemos tenido la obligación de hacerla, probablemente a lo mejor ni la hubiéramos hecho, porque de alguna manera era nuestro actor fetiche y el que había estado desde el minuto 1 en Aquí no hay quien viva. Entonces perdía un poco de sentido esta especie de cruzada por la subsistencia y ver hasta dónde llegas, ¿no? Pero bueno, esperemos estar recuperando bien y yo creo que esperamos volver a contar con él, pero quizá lo que más te afecta es la pérdida real, física de actores, ¿no? Cuando Maribí o cuando, ¿sabes? Quiero decir, que esas cosas de repente, y además te dan el pulso del paso del tiempo, porque dices tú, es que ahora Loles León está haciendo el rol que hacían las señoras mayores porque han pasado 20 años. Verás cómo te oiga. Pero Loles, te queremos. Se lo he comentado, ¿eh? Pero está Petra, que es un regalo. No, Petra es un lujo. Pero Petra es increíble porque ya no es solo como es ella o lo bien que interpreta, sino que tiene un nivel de agilidad. No, nos pasa por encima a todos. Que yo de verdad alucino, o sea, entonces es como la actriz perfecta, ¿sabes? Porque tiene la gracia, el cuajo y el pasotismo sano de una actriz veterana, pero la tía está en forma, es una cosa increíble, sí. Petra es un regalo, vamos, ¿no? ¿Y cuál diríais vosotros que ha sido vuestra escuela para hacer comedia? ¿De dónde habéis bebido? ¿Qué influencias tenéis? ¿Ha sido todo autodidacta? Viene de casa. Esa risa. Pues mira, tenemos una infancia muy va a ser duro. Sí, muy nutrida. Hemos tenido una infancia curiosa y un arranque en la industria curioso, ¿sabes? Porque yo lo primero que hice, para mí mismo, claro, pues no se lo enseñé a nadie, fue un guión de un thriller de cine súper dramático y oscuro, ¿no? Pero bueno, publica eso. Pero luego, no, ni hablar, me niego. Pero luego entramos a currar, empezamos haciendo obras de teatro, pero yo creo que donde aprendimos un poco la base fue haciendo sketches, sketches y muy concretamente en Noche de Fiesta, porque estábamos muy limitados, era en directo, podías ver las reacciones del público, que bueno, a ver, era un autobús de algún pueblo remoto de España, pero era un público objetivo que o se reía o no se reía. Entonces, y ahí sin darte cuenta, pues te vas curtiendo hasta el momento en el que haces lo que te apetece hacer, que es una serie, ¿no? ¿Y cuál es la clave? Porque claro, es muy difícil atinar con el humor o con la comedia, hay cosas, es algo totalmente subjetivo. ¿Cuál creéis que ha sido un poco el éxito de vuestra forma de hacer humor? No solo de la serie, sino también de la forma de hacer humor. ¿Qué creéis que es lo que ha hecho que 13 temporadas después estemos aquí? Yo creo que lo que nos ha hecho gracia a nosotros. O sea, nos hemos reído siempre mucho preparando, pensando, grabando, y entonces hemos sido como muy fieles
a lo que nos hacía gracia a nosotros. Bueno, y tenemos un país que es bastante tendente al cachondeo si le dejan. O era. Pero te quiero decir que yo me crié con Mortadelo y Filemón y con Asterix leyendo eso. Luego cuando ya tuve un poco más de edad, pues empecé a leer a Miura, a Poncela, a gente de aquí, a ver pelis de Berlanga. Entonces, de alguna manera, pues todo ese popurrí de cosas, tú los vas ahí ajustando en tu cerebro de la manera que le da la gana y en un momento determinado empiezas a coger el oficio para poderlo transformar. Yo creo que ha sido un poco la honestidad de no especular. O sea, es decir, cuando nosotros empezamos a hacer series, muchas de las comedias no eran comedias. O sea, y ahora muchos te siguen vendiendo comedia que no lo son. Que tú dices, ¿dónde me río? Pues no lo llames comedia. ¿Sabes? Entonces nosotros lo que hicimos fue intentar llevar un poco el ritmo de las sitcoms americanas que nos gustaban, pero ampliar el minutaje que nos pedían y por tanto aumentando tramas y personajes. Entonces esa especie de timing, de capacidad un poco de extractar, hacía que no metieras paja y sobre todo no tuvimos encima ni una productora ni un productor ejecutivo que nos dijera, no, esto, pues de esto en vez de un capítulo haz 2. Entonces realmente iban bastante cuajaditos de contenido. Entonces yo creo que la gente pues no se ha aburrido, de repente se reía. Pues por ejemplo, lo de no meter risas en su momento, ahora parece como que, hostia, ¿cómo se mete? Pues que todo el mundo metía risas. Entonces dijimos, no las metemos, que la gente se ría donde quiera, vamos a ir pero entonces ¿qué metéis ahí en ese hueco? Digo, no va a haber huecos. Voy a ir y la gente que se ríe se perderá un chiste y a lo mejor pues lo ve otra vez, porque a lo mejor no se ha enterado. Y mira, ha funcionado, a lo tonto. ¿Y estáis preparando o anunciado nueva serie con Netflix, Machos Alfa? ¿Cómo va ese proyecto? A ver, ¿qué podéis contar siendo Netflix? No, es intenso. Lo que ya sabe es sobre la nueva masculinidad. O sea, es decir, ¿qué significa ser hombre en estos momentos? ¿No? Entonces, en sí mismo es la historia, pues eso, es muy autobiográfica en el sentido de que somos cis heteros blancos, machirulos señores patriarcales, educados en una cultura muy concreta y viendo un poco cómo reaccionan al hecho de que, bueno, la hoja de ruta de la mujer afortunadamente y del feminismo en general es la que es y está muy clara. Y mientras tanto, pues nosotros tenemos que reconfigurarnos. Entonces era un material muy para comedia, que lógicamente pues también traerá sus polémicas y tal, pero que nos apetecía un montón. Y entonces, pues oye, nos han dejado y nos lo hemos pasado súper bien haciendo esa serie. Y antes sí que mencionabais que bueno, un poco la que está la actualidad presente, pero sí que hay una cosa, y eso pasa con muchos creadores, y en la comedia quizás se nota más que en el drama, cuando ese creador está tan aislado de la realidad que cuenta una cosa que no tiene que ver con la realidad. Vosotros, que después de tantos años estaréis montados en el dólar, ¿cómo es para no alejaros? Eso da para otro programa. Quiero ser millonario, pero ese es otro tema. Pero ¿cómo hacéis también o cómo habéis hecho para no desligaros totalmente de lo que está en la calle? Que también podría ser uno de los éxitos de la longevidad de la serie. Pero que es que a día de hoy también es tan fácil tener contacto con todo. Bueno, pero no todo el mundo lo tiene. Ya, sí. No, yo he visto algún caso y además de mi generación, y jamás criticaré a nadie, pero que sí notas eso que dices, que de alguna manera están hablando de cosas que les apetece hablar, pero de las que no tienen ni puta idea. Entonces, eso a mí me da muchísimo miedo. Entonces, básicamente, hemos desarrollado varias estrategias. Una de ellas, la última, es incorporar como guionista a una centennial. Que bueno, que está muchísimo más preparada que nosotros cuando empezamos, o sea, sabe mucho más porque también ha evolucionado mucho lo que es la parte de aprendizaje y los sitios en donde puedes aprender a escribir, que en nuestra época eran muy pocos. Eso por un lado. Por otro lado, pues te tienes que seguir tirando a la calle, tienes que seguir leyendo el periódico, tienes que seguir intentando, porque al final te ahorras trabajo. O sea, la ventaja de una serie contemporánea que tiene tal diversidad de temas, o sea, que no es, yo qué sé, House, que dices, ¿qué le pasa? ¿Es lupus? ¿No es lupus? Siempre es lupus. Claro, pues, pero salvo que estés ahí súper constreñido, pues en la que se avecina la ventaja es que te cabe cualquier cosa. Entonces, de cualquier noticia, de cualquier historia que te cuente un colega, o sacas una trama. Entonces, es tonto desconectarte de la realidad porque te va a obligar a trabajar el doble con peores probabilidades de éxito, claro. Y esa idea del guionista que vampiriza lo que está a su alrededor, necesitamos saber cómo son vuestros vecinos. Pues bueno, de hecho alguno de los míticos y tal son, son basados en vecinos nuestros. Claro, o sea, vamos a ver. Que no podéis volver a casa hoy. No. Sí, bueno. Podemos porque entre otras cosas, por ejemplo, el apellido Recio era del mayor enemigo de mi padre. Cuando nosotros nos mudamos al edificio, el presidente de la comunidad, que era un auténtico cabronazo, luego yo me hice muy amigo de su hijo, lo cual ya era una especie como de Romeo y Julieta de amistad.
pero se llamaba Recio, no Antonio, pero Recio. Entonces cuando pensamos el nombre para un cabrón, Recio. Como Freddy Krueger igual. Igual. Y luego pues se dedica. Y esos muchos fueron mis vecinos de arriba, de la primera casa que sí. yo me compro, sí. que no me he vuelto a comprar más. Sí. Ha sonado que te has comprado unas cuantas. No, que es verdad después me he alquilado, o sea, pero porque no he soportado, o sea, que llegué el primer día, abrí y abro la puerta y yo sola mirando, digo, qué fuerte mi casa, y oigo ahí que me llaman a la puerta y una tía que aparece y me dice, ¿eres nueva? Digo, sí, ¿y tú haces mucho ruido? Empezamos Digo, bien. no, tío, o sea, la acabo de... Y de ellos, que los tenía yo encima... Sacamos muchas anécdotas, sí. Sacamos muchas para los Recio. Y de hecho, por ejemplo, pues Antonio Recio es mayorista de pescado por mi ex suegro, que era o sea, tenía un camión de pescado. Oye, y a los 18 años a sus 3 hijos le había comprado un piso, quiero decir que no. Y el tío de repente, pues él mismo decía, no sé hacerlo con un canuto. Y se llamaba Amador. Y entonces Amador, dijimos, hostia, pues Amador para Amador. Y así funciona todo. O sea, al final luego todo está mucho más conectado, porque tampoco podemos imaginarnos tantas cosas tan seguidas. Bueno, yo sí. Bueno, os vamos a despedir porque es que vivo con miedo de que la próxima temporada haya alguna Pepa, algún José o algún Dani. Estamos cogiendo ideas. Así que, como salga un periodista en la serie, voy a por vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Adiós. Chao. It's enough, it's enough. Keep it up and go on. Yeah, you're only holding out for what you want. I know that it's so frustrating. It's enough. El cine en la SER con Pepa Blanes. Now I'm here and I wish that I wasn't. I'm in a place in front of a dozen people I've never met, and I don't know if this is correct. I guess I'm blessed. I never give myself respect. Most my life I'm asking why, but anytime I give it a try, I say keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough, it's enough. Keep it up and go on. Yeah, you're only holding out for what you want. I know that it's so frustrating. It's enough. Keep it up. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.